Bueno, en la página 7 tenemos la primera parte, un ejemplo de cuál es la primera pregunta que hemos estudiado. What is it? Aquí tenemos un cuadrito donde tenemos la gramática. What is it? What is it? Luego la respuesta que ellos nos dan es it is a ruler, it is a pen, it is a crayon. Ahora, si bien es cierto, yo a ellos les pregunto, les enseño el objeto. Vamos a decir a pen. What is it? Si ellos me dicen a pen, así directamente pen, es incorrecto. Es incorrecto porque hemos estado estudiando la forma completa y ellos tienen que decir it is a pen. Al inicio a algunos de ellos les cuesta, pero luego cuando uno le dice no, así no es, ¿cómo se dice? It is a pen. Entonces ellos van respondiendo todos los objetos con la forma correcta. It is a pen. Entonces tenemos aquí unos ejemplos. Esto ya lo realizaron, donde tenían que hacer la pregunta what is it, tiene el objeto y luego trazar la palabra it is a pencil. Ahora, si ustedes ven, aquí tenemos iris, esta es una contracción, IT apóstrofe S. Yo no les pronuncio a ellos contracciones, ni tampoco les enseño contracciones, yo les enseño la palabra completa. Por ejemplo, cuando yo voy a transcribir it is a pen, yo no escribo it is, sino que escribo it is, porque les enseño palabra por palabra. Entonces, cuando vayan a estudiar en casa, me gustaría que también lo hicieran así, porque me parece más adecuado para ellos. Ahora, me estaba saltando esto de aquí, what is your name? What is your name? Es una palabra, una pregunta que hemos estado estudiando desde el inicio del año. Ellos tienen que decir my name is y luego decir su nombre. A muchos de ellos les cuesta decir su nombre. Yo les tengo un juego que a ellos les gusta bastante. Claro que si se juega entre pocas personas no va a ser muy divertido, pero el juego es básicamente decir this is a game of what's your name, y yo señalo a uno de ellos y les pregunto what's your name. Entonces cuando yo les hago la pregunta, ellos tienen que ser capaces de responder my name is y dicen su nombre. My name is Mario, my name is Alfonso. ¿Ok? Luego tenemos la otra serie de preguntas. Estas preguntas son para confirmar la información. Por ejemplo, en la pregunta anterior yo les dije what is it? What is it? Y ellos dicen it is a pen. Entonces yo a ellos le hago la pregunta is it a pen? Is it a pen? Ellos entonces tienen que decir yes, it is. Y si esto no fuera una pen, entonces me dicen no, it isn't. Aquí tenemos el ejemplo. Is it a pencil? Is it a pencil? Y aquí nuestro amiguito dice no, it isn't. No, it isn't. Luego tenemos aquí, is it a board? Is it a board? Y la respuesta es yes, it is. También lo tenemos aquí. Is it an apple? Is it an apple? No, it isn't. Is it a notebook? Yes, it is. Entonces, estas preguntas, yes, it is, no, it isn't, la confusión que ellos tienen es cuando dicen yes, it is. En lugar de decir yes, it is, ellos dicen yes, it isn't.
Yes, it isn't. Entonces, eso es algo que les he tenido que corregir bastante, pero de pronto se les olvida y lo vuelven a hacer. Vuelven a decir yes, it isn't cuando es yes, it is. Y no, it isn't. Entonces, esto es otra de las preguntas que nosotros practicamos bastante en el salón, tanto la escritura como en la pronunciación. Yo me he enfocado más en la pronunciación que en la escritura, pero también hemos estado haciendo prácticas escritas. Por ejemplo, en la página 9 tenemos aquí un diálogo. En este diálogo, esto lo desarrollamos en el salón. Les tomó bastante tiempo realizarlo, especialmente la segunda parte. Les costó bastante hacerlo, pero esto yo lo voy a incluir en el ejercicio porque ya es algo que hemos trabajado y ellos son capaces de hacerlo, solamente que les toma más tiempo de lo esperado. Entonces, esto es algo para practicar en casa, que ustedes puedan afianzarlos en este aspecto. Luego tenemos aquí un diálogo, por ejemplo, ¿is it a pen? Y la respuesta es no, it isn't. Luego tenemos ¿is it a sharpener? Y la respuesta es yes, it is. Entonces, ¿qué tiene que hacer el niño? Dibujar aquí el nombre del objeto, sharpener. A ellos yo les doy la libertad de dibujar su sharpener de la forma en que ellos más deseen. Luego tenemos esta, por ejemplo, ¿is it a glue stick? No, it isn't. ¿Is it a lunchbox? Yes, it is. Entonces aquí dibujan el lunchbox. Ahora, en sí, lunchbox no es una palabra del vocabulario, entonces no vamos a incluir palabras que no formen parte del vocabulario. Si bien es cierto, ellos ya han visto apple, ellos ya han visto lunchbox, elephant, ellos lo reconocen bastante bien. No lo vamos a incluir en el taller ni en el ejercicio, para que se puedan centrar únicamente en las palabras que deben estudiar. Aquí tenemos lo mismo, pero al revés. En este caso tenemos el dibujo primero. Ellos tienen que trazar el dibujo y luego completar. Esto sí les costó bastante, porque para ellos todas las palabras se ven iguales. Entonces les costó mucho llenar esta parte, pero sí lo lograron. Entonces, si usted puede practicarlo en casa, hágalo. Ellos lo lograron, solo que sí les costó. Por ejemplo, is it a pen? Ellos tienen que completar is it a pen. Aquí empieza con no. Entonces, si empieza con no, ¿cuál es la respuesta? No, it isn't. Is it a, aquí tenemos el objeto ruler? Is it a ruler? Entonces la respuesta es yes, it is. Yes, it is. Lo mismo acá. Is it a cat? No, it isn't. Is it a elephant? Yes, it is. Entonces esto de aquí sí les costó, pero sí lo pudieron lograr. Entonces me gustaría que pudieran practicar las preguntas y las respuestas. Is it a, y luego decir el objeto. Yes, it is. No, it isn't. Voy a continuar a la siguiente página. No se carga. Bueno, en la siguiente página prácticamente hicimos prácticas de estos temas. Entonces vamos a seguir con esta. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo lo practicamos. Por ejemplo, en este aquí yo les hice la pregunta, is it a sharpener? Entonces ellos decían, no, no, it is a umbrella. Is it a whiteboard? No, it isn't. What is it? It is a board. Is it a sharpener? No, it isn't. What is it? It is a notebook. Entonces, así es como yo le hice esa práctica.
Entonces, básicamente aquí lo que tenemos que hacer es preguntarles si este objeto, mencionamos primero el nombre de otro objeto. Por lo menos aquí tenemos este sharpener y le preguntamos, ¿is it a glue? ¿Is it a glue? Entonces ellos tienen que ser capaces de reconocer cuál es la pregunta que se les está haciendo. Es normal que ellos vayan diciendo sharpener, sharpener, is a sharpener, pero entonces usted le tiene que preguntar, no, escuchen, ¿is it a glue? Entonces, al escuchar ellos la pregunta, deben ser capaces de reconocer que la respuesta aquí no debe ser sharpener, is it a sharpener, sino yes, it is o no, it isn't. Si ellos dicen, is it a glue? No, it isn't. La respuesta es no, it isn't. Entonces ustedes le preguntan, what is it? What is it? Entonces ellos tienen que reconocer la pregunta y saber responder, it is a sharpener. Así, cada vez que le muestren un objeto, primero le pregunta si es o sea, vamos a decir, yo le enseño aquí esta libreta y yo le pregunto, is it a pen? Is it a pen? Yes, it is. No, it isn't. Y ellos tienen que reconocer si es decir sí es o no es. Y luego, cuando se le hace la pregunta, what is it? Entonces ellos tienen que ser capaces de decir, it is a notebook. Este otro ejemplo fue escuchando. Ellos tienen que escuchar y seleccionar la pregunta correcta. Aquí también vi que a muchos de ellos les costaba resolver esta parte. La mayoría sí lo pudieron resolver sin ayuda, simplemente escuchando la pregunta, pero muchos de ellos estaban confundidos, especialmente porque aquí tenían que leer. Entonces yo les decía, cada vez que dice no, así, cada vez que dice no, quiere decir no, it isn't. Entonces el otro es yes. Ellos reconocen el no, eso lo pueden reconocer, pero el yes no lo reconocen. Entonces si yo les pregunto, is it a glue stick? Ellos verbalmente me dicen, yes it is, yes it is, pero cuando van a encerrarlo en un círculo, no saben cuál es la respuesta. Entonces yo les digo, yes, suena como no. Entonces ellos dicen, no, aquí dicen no. Y eso no suena como yes. Entonces tienen que encerrar el que suena como yes. Igual aquí, por ejemplo, is it a apple? Yes, it is. Pero si yo le preguntara, is it a pencil case? Ellos me tienen que decir, no, it isn't. Cuando ven el no, lo pueden reconocer bastante bien, pero es el yes el que les cuesta. Entonces, esta parte de aquí también me gustaría que pudieran practicarlo. Voy a ponerles en el taller o en el ejercicio una actividad similar a esta. Nosotros no terminamos de hacer esta de aquí. Es la única que nos hace falta de esta unidad. Esta de aquí es escuchar a su amigo y dibujar. Entonces yo aquí les dibujaba un objeto cualquiera. Por ejemplo, aquí era un objeto de escolar, pero yo decidí dibujarles una turtle. Y la pregunta sería, ¿is it a sharpener? Entonces, obviamente, una turtle no es un sharpener. Entonces, ellos tienen que decir, no, it isn't. Y en este caso, sí les iba a dibujar un glue stick para que tuvieran la respuesta, yes, it is. Entonces, si pueden completar esta en casa para repaso, se lo agradecería. Para este juego, como padres podemos utilizarlo para que ellos repasen en casa. Aquí está todo lleno de preguntas. What is it? What's your name? What is it? Se repiten.
Is it an eraser? Is it a sharpener? What is it? Y luego entonces aquí le pregunta, what's your name? Aquí dice, my name is Tom, pero usted le pregunta, what is your name? Is it a book? What is it? Y así nos vamos. Aquí ustedes le pueden inventar, what is your name de nuevo. Y por ejemplo, un saludo que hemos practicado mucho es el good morning y goodbye. Entonces, esto es para que usted haga un repaso divertido con ellos. Y esta de aquí es una autoevaluación. Esta autoevaluación sí me gustaría que lo utilizaran para repasar con ellos en casa. Esto no es, esta página, la página 15, yo no se la voy a evaluar. Eso es para que el niño haga repaso en casa y usted como padre entonces lo ayude. Por ejemplo, aquí tenemos what is it. Tenemos que completar what is it. ¿Y cómo respondemos? It is a, y vemos el objeto de aquí y respondemos. Aquí entonces para que el niño pueda completar ya en su totalidad lo que hace falta. Y luego esta es la otra pregunta. Is it a sharpener? Entonces aquí decimos yes it is, no it isn't. Is it a school bag? Yes it is, no it isn't. Entonces aquí tenemos si ellos pueden nombrar 10 objetos de la escuela. Entonces, como nuestro vocabulario es un poco más extenso, si ellos pueden nombrar 10, usted llena todos los circulitos. Si usted ve que puede llenar 8, llena 2. Si llena 5, entonces llena 1. Dice que si puede saludar a los demás. ¿Cómo se saluda? Yo les he enseñado hello y good morning. Son los que hemos trabajado más. ¿Y cómo nos despedimos? Goodbye. Y luego entonces le hace la pregunta, what is it? Y le va mostrando objetos. What is it? Si él puede responder varios objetos, entonces vamos a ponerle las 3 bolitas aquí. Si puede decirle solamente algunos, les decimos 2 bolitas aquí. Y si no puede ser ninguno, entonces no le pone nada. Esto no es de evaluación, es autoevaluativo. Usted como padre de familia lo hace con su hijo para repaso y ya esto de aquí lo llena para usted saber si debe reforzar en casa o no. Entonces ese es básicamente el tema que se ha trabajado. Es un tema bastante extenso, hay bastante material. Nosotros trabajamos el Cool Reading, todavía estamos trabajando en él. Y el workbook es el que empezamos a trabajar para repaso. Entonces, en el salón vamos a trabajar el workbook para repaso y usted entonces le hace el reforzamiento del vocabulario y de este tema en sí. Espero que este video sea de ayuda y si tiene alguna pregunta entonces me la hace llegar.